ahora los chicos y chicas más jóvenes ya están creciendo naturalizando un fútbol que no es el que tenían sus padres, que no es a su vez el que tenían sus abuelos, con lo cual toda la distancia que desde los despachos se va generando con el aficionado se va naturalizando a cada generación. ¿Qué tal, Raboneros? Estamos en otro episodio express de ida y vuelta, ahora en Barcelona, en Altair Viajes, la mítica librería de viajes, comandada por Pep Barnadas, al que agradecemos que nos preste este espacio y siempre siendo muy generoso con todo lo que tiene que ver con la literatura y el periodismo, un gran promotor cultural infatigable. Y hoy estamos con Ignacio Pato, que es periodista fundamentalmente, pero también escritor. Ignacio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Yo encantado de estar aquí en Apuntes de Rabona. Decía antes, periodista, escritor, ¿interesa mucho el orden de las cosas en tu caso? ¿Te lo has planteado? No me lo he planteado, si te soy sincero. A nivel cronológico, aunque suene un poco objetivo y frío, vamos a dejarlo en periodista y después escritor, ¿no? Que es un poco el hilo que he seguido. Primero he sido durante bastantes años periodista y, claro, a partir de ahí nacen mis dos libros que son, bueno, se pueden leer incluso como, sobre todo Grada Popular, el primero, como una serie de reportajes periodísticos, siempre intentando, uno cuando escribe en papel, en libro, pues intenta, ¿no?, que darle un toque un poquito más narrativo. Entonces, bueno, ¿no?, sin llegar a ser nada novelado, sí que hay un poco más bueno, de toque de escritor, espero, aunque esto es como demasiado decir. Antes de sumergirnos en la charla que nos va a llevar por caminos muy interesantes, siempre un madrileño en Barcelona tiene algo de forastero. ¿Cómo te trata Barcelona? ¿Cómo te sientes viviendo en Sí, lo Barcelona? que pasa que sabes que hoy en día también el mundo es como que es ambivalente también, ¿no? De nuevo, puedes ser forastero en cualquier sitio, incluso en tu propia ciudad o pueblo, localidad, y, y te puede pasar al revés, ¿no? Que vivas en una ciudad al fin y al cabo tan cosmopolita como es Barcelona, que no se diferencia tanto en eso de Madrid, y al fin y al cabo yo lo que vivo aquí son muchas más semejanzas con mi vida de siempre en Madrid, ¿no? Son dos ciudades grandes, y sí que es verdad que luego si nos metemos en harina sí que tienen cosas interesantes, que son las diferencias, que pueden tener más que ver con que aquí en Barcelona sí que uno puede notar al cabo del tiempo que está impregnada vamos a decir, a nivel sociológico, sí que está más cerca de Europa, sí que el carácter europeo, no más frío, pero sí a lo mejor más, tampoco es más distante la palabra, pero bueno, sí un poco menos, mm, que da menos importancia quizá a las distancias personales, vamos a decir, pues sí que se nota, pero bueno, en cualquier caso yo llevo aquí 12 años y estoy encantado. ¿Te sedujo esta condición mítica de capital editorial? También, como gente que escribe, supongo que No, lo... la verdad que no, porque mira, te vuelvo a ser sincero, yo vine aquí por amor y por trabajo, en ese orden, ya que le estamos dando importancia al orden cronológico, y casi enseguida, eso fue por amor con mi actual pareja, con Nadia, y enseguida también, pues cuando surgió la idea de venir, surgió también la oportunidad laboral. Soy un afortunado porque eso no siempre se da en la vida. Entonces no pensaba en ese momento, la oportunidad laboral tenía que ver con el periodismo y no tanto con el mundo editorial, que eso vino después. Entonces, yo siempre tengo la sensación de que el mundo editorial, que es a veces tan fluctuante y tiene tantas exigencias, y bueno, parece que tienes que siempre estar en los sitios que tienes que estar y hablar con la gente que tienes que hablar. Para mí ha sido todo como muy orgánico, muy tranquilo, muy despacito todo, y siempre tengo la sensación de que lo vivo de una manera muy poco problemática y muy disfrutona. Entonces, todo lo que pueda decir el mundo editorial de momento es bueno. Vamos a ir desembarcando en el fútbol, Ujú. trazando estas rutas. Tú has sido muy crítico con la expropiación del fútbol, Mm. que yo te leo y entiendo términos como expolio, despojo. Háblanos de esta perspectiva que tienes sobre el fútbol. Sí, yo parto de que el fútbol ha sido, y quiero intentar
seguir considerándolo el juego más popular del mundo, el juego de la clase trabajadora, de la clase obrera, por mucho que naciera pues desde los grandes colegios británicos. El fútbol tiene algo muy interesante, incluso se han hecho series, hay una serie en Netflix que cuenta esto, cómo la clase trabajadora británica, en aquel caso, hace siglo y medio, eh, en un proceso totalmente contrario al que se suele dar, ¿no? Hoy en día, eh, atrapa el juego creado en los grandes colegios británicos y lo convierte en el gran juego de la clase obrera. Fíjate que estoy diciendo juego todo el rato, porque para mí el fútbol, estamos demasiado acostumbrados a llamarlo deporte, pero para mí una de las particularidades del fútbol es que es al mismo tiempo un juego, un deporte y una industria. Ahí está su grandeza y ahí está también el nudo que nos plantea, un poco yendo a tu pregunta. em, el juego, el deporte más popular del mundo, parte de la cultura universal, no podía ser menos que captado por el capitalismo. Es un negocio, como se ha demostrado no ahora, hace décadas, posiblemente desde los años 80 sobre todo. Es un caramelo económico, es un negocio como hay pocos. Y yo hablo sí, de expolio, despojo, supongo que habré dicho o escrito en algún momento, porque sí, considero que realmente em, por parte de las grandes patronales del fútbol, que son pues, la FIFA, ¿no? En todo el mundo, pero luego cada país, cada continente tiene las suyas, em, el fútbol intenta ser apartado continuamente de las clases populares de varias maneras. La más evidente, por ejemplo, son los precios. Ahora tenemos encima, en cuestión de muy pocos meses, un mundial en el que una de las caballos de batalla, una de las grandes polémicas han sido los precios dinámicos, como sucede en algunas webs de viajes o de hoteles, ¿no? Que en función de la oferta y la demanda, pues no son precios cerrados. Eso hace que en función de la demanda se vayan encareciendo. Siempre se encarecen, nunca van hacia abajo, con lo cual, y esto viene desde finales de los 80, el fútbol va siendo apartado de las clases populares, que suena así como muy eslogan, pero al final estamos hablando de algo muy material, muy básico, que es el dinero. Si el fútbol se encarece, ese juego, ese deporte, mm, se va a ir cada vez más lejos de la gente que no tiene tanto dinero o tiene que gastar ese dinero en otras cosas. Eso por poner solo un ejemplo. También, si pensamos en términos más sociológicos, la clase trabajadora siempre se ha caracterizado también em, bueno, pues por no renunciar al conflicto social, porque las clases populares son las que viven los conflictos sociales, eh, y el fútbol cada vez ya no sé si puede ir a más, pero está en un punto en el que tiene claro desde las grandes patronales que el fútbol es tan importante y es tan negocio y poca cosa más que lo que se intenta ofrecer es un producto totalmente blanco, un producto, están muy perseguidas cualquier tipo de manifestación social, política, y no lo digo en el sentido de que el fútbol tenga que ser un caballo de batalla político, pero el fútbol, de los elementos que ha hecho al fútbol tan atractivo ha sido ser un reflejo de la sociedad. Si nos fijamos, ese es un conflicto que mantienen pues eso, menciona la FIFA, pues por seguir con ella, las patronales como la FIFA lo que quieren es ofrecer un producto que no tenga ningún tipo o sea, que opere en el vacío, casi como un videojuego, ¿no? Todos conocemos el videojuego FIFA, pues yo a veces pienso que los grandes mandamases del fútbol es lo que les gustaría, en el fondo, un producto
parecido al de un videojuego en el que no hubiera, no hubiera ningún tipo de contexto social, político, nacional, de género, de raza. Y no es que yo esté defendiendo el conflicto, sino que es que la vida es eso, la vida es social, la vida es política, el hombre y la mujer somos políticos por naturaleza. Y por cerrar un poco, a mí lo que me parece es una infantilización del deporte que a mí particularmente me enganchó desde pequeño, no por la política, sino por el juego, lógicamente, cuando eres un niño. Un balón, dos porterías, no hace falta mucho más, es mágico, pero luego es el deporte que me ha enganchado y me sigue enganchando de adulto, sobre todo porque veo fútbol, leo sobre fútbol, escucho sobre fútbol y lo estoy haciendo sobre la sociedad, sobre la vida. Ahora, escuchándote, pensaba en algo. ¿Qué debería escandalizarnos más? ¿Los que promueven y fomentan ese aburguesamiento del que hablabas o la indiferencia ante ese aburguesamiento? Hmm, Son dos cosas distintas y Sí, peligrosas ambas. yo siempre tiendo a pensar eh, que hay que dirigir bien el tiro, ¿no? Valga la expresión también futbolística. Entonces creo que la cuerda, que hay que dirigir el foco hacia quien está tensando la cuerda, digamos. Vuelvo a hablar sé que suena como muy a eslogan esto de las patronales, sé que suena muy izquierdista y habrá gente que no esté de acuerdo, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Creo que estos grandes conglomerados, estos despachos, estos defensores de un negocio en el que no tiene que pasar nada, que es muy parecido a lo que está pasando hablamos antes de una gran ciudad como Barcelona. Una de las tendencias mundiales es a construir ciudades en las que no pueda pasar casi nada que no esté, que no pase por el mercado, ¿no? No puedes ocupar la vía pública para ciertas cosas, pero si pones una terraza de hostelería privada pagando, sí puedes. Pues esto es un poco lo que pasa con el fútbol. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que el foco ha de ir dirigido a quienes están todo el tiempo tensando esa cuerda, necesitando al aficionado, pero a la vez sacándolo de la ecuación, tratando al fútbol como si fuera una empresa más, cuando hay emociones en juego. Es la gran paradoja, es la gran tragedia de estos despachos, es que eh, su, si por ellos fuera, pues le quitarían, con una jeringuilla desinyectarían toda la emoción del fútbol, toda la identidad, todo el posible conflicto, pero claro, eso lo dejaría sin ningún tipo de atractivo. Y luego es verdad que el papel del aficionado sí que muchas veces está dominado por sí, no sé si por la indiferencia o desde luego por una pasividad, por una inercia, sobre todo yo creo que sería la palabra. Una inercia que nace de que si a poco que nos fijemos el fútbol es algo muchas veces heredado, es una pasión heredada de un padre, de un tío, de un abuelo, entre amigos de pequeños. Entonces, esto que se ha dicho tantas veces, ¿no? Incluso en alguna película, de que un hombre o una mujer puede cambiar de muchas cosas, pero es imposible que cambie de pasión por su propio equipo, incluso que le deje de jugar al fútbol, que le deje de gustar el fútbol, perdón. Esto también es algo que a veces puede pasar, pero no es tan normal. Si te picó de pequeño el bicho del fútbol con 5 años, pues con 45, 55, 70 es muy posible que sigas por lo menos pendiente de los resultados, ¿no? En el teléfono de tu equipo y tal. Entonces, sí, claro, estamos ahora mismo en 2026, más o menos desde finales de los 80 venimos asistiendo a una ofensiva desde arriba para convertir al aficionado en cliente. Entonces, claro, ya sobre todo ya son un par de generaciones en las que, bueno, fíjate, ahora los chicos y chicas más jóvenes ya están creciendo naturalizando un fútbol que no es el que tenían sus padres, que no es a su vez el que tenían sus abuelos, con lo cual
pues toda la distancia que desde los despachos se va generando con el aficionado se va naturalizando a cada generación. Entonces, bueno, no me gusta tampoco dirigir la responsabilidad hacia el aficionado, pero eso no quita que, lógicamente, yo sí que tengo la sensación de que el aficionado al fútbol sí tiene poca conciencia del poder que tendrían las aficiones empujando en colectivo. ¿Qué pasa con esto? Y termino, que ya estamos otra vez hablando de un problema, bueno, del fútbol como reflejo de la sociedad. ¿Qué está pasando en el mundo? O por lo menos qué pasa en España, en Cataluña, no sé cómo es en México, que vivimos en sociedades cada vez más individualistas, con lo cual es más fácil defender tus derechos como cliente que unirte con otros semejantes a formar pues bueno, a formar no ya una barra de tu equipo, pero sí a formar por ejemplo, un sindicato de barras, ¿no? Incluso de diferentes aficiones, de diferentes equipos, que esto, por ejemplo, es algo que sí existe en España, que se llama FASFE y que hace una labor muy buena, pero bueno, que no nos engañemos, el aficionado medio lo que les suele importar es sobre todo su equipo, luego su liga, luego la liga europea o continental en la que participa su equipo y luego pues ya si tenemos suerte pues las cuestiones de justicia social. Como periodista se puede palpar que te vinculas con la resistencia casi como un metaconcepto, ¿no? Haces conscientemente tus dos libros, uno sobre el Rayo y este de Grada Popular, los dotas de una actitud combativa conscientemente, es una declaración de intenciones el establecerse desde ese lugar. Sí, o te diría también que una necesidad o, bueno, me nace, ¿no? O sea, es que también, claro, me nace antes te hablaba de cómo nos pica el bicho del fútbol a una temprana edad. Yo en mi caso, pues también el interesarme por el mundo, no sé si, bueno, iba a decir la palabra, una palabra como muy del siglo XX, ¿no? Que es politizarse. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Cuando empiezas a leer el periódico, cuando empiezas a intentar averiguar por qué pasan las cosas que pasan, por qué hay un compañero de la escuela que se ha quedado sin trabajo, porque, mm, porque hay guerras, ¿no? Por tocar un tema también muy, muy de actualidad. Eso me pasa también como muy de joven, como pues en la adolescencia. Entonces, digamos que décadas después, cuando me siento a escribir estos libros, cuando sale, mejor dicho, la idea de, vale, ¿sobre qué escribo un libro? En este caso, Grada Popular, que fue el primero. mm, para mí va unido el aspecto social y el fútbol. Y vuelvo a lo que te apuntaba antes. Mm, Creo que para mí el intentar leer o adivinar el aspecto social detrás de cada partido, detrás de cada afición, detrás de cada pancarta, detrás de cada artículo, reportaje, creo que es algo que es una salsa extra para mí, para el fútbol, para mi amor por el fútbol, o para el atractivo que tiene para mí a día de hoy el fútbol, porque creo que sin esas gafas sociales, vamos a decir, creo que me empezaría a interesar un poco menos el fútbol. Siéndote así un poco honesto, me interesaría, es un juego mágico, es un juego espectacular, ya se ha dicho mil veces, en el que no hace falta ni dinero ni mucha imaginación, echas ahí dos anoraks ¿no? Esto pasa además creo, en todas las partes del planeta. Es espectacular, ¿no? Galder Reguera, un escritor, también me decía hace poco que fíjate que la pelota tiene magia, ¿no? Él también lo aplicaba al baloncesto, ¿no? Cuando alguien tira a canasta y en unos segundos, ¿no? Todo el mundo está mirando a ver si va a entrar la pelota. En el fútbol pasa lo mismo, es mágico, es espectacular. Y aún así, creo que para mí necesita de esa, no sé si llamarlo
yo no escribo haciendo una declaración de intenciones porque tampoco soy nadie yo como para arrogarme nada ni ser abanderado de ninguna causa, pero bueno, sí que también me gusta y creo que le añade un punto de interés al fútbol, a cualquier faceta en la vida, a mí me ocurre. Y luego además también creo que yo creo mucho en la en que conceptos como la generosidad y la esperanza también, cuando las recibes, también te generan una deuda que es positiva. Si tú eres generoso conmigo, o si me das tu tiempo, tu atención, o si me transmites esperanza en algo, o me animas, yo de repente como que noto que contraigo una deuda que sienta muy bien, una deuda positiva que me hace como ser mejor. Y te cuento esto porque creo que también eso me hace, mis 2 libros, Grado Popular y No es Fila para Domar, han sido libros corales en los que he hablado con bastantes personas que me han dado no solo su tiempo, su esfuerzo mental, sus memorias y su confianza, sino que además gente, muchos de ellos que están organizados en torno al fútbol o en otras cuestiones. Entonces yo creo que también les debía bueno, tenía esa deuda, ¿no? de generosidad con ellos y bueno, como de hermanamiento, vamos a decir. Voy a buscar tocar todos los palos de esa estructura un poco pervertida, ¿no? Ya hablábamos de las patronales, hablabas de la indolencia de la gente y hemos hablado poco de los futbolistas de momento. Hmm, Óscar Trejo, que además te escribió el epílogo de tu hmm. más reciente libro, El Centenario del Rayo, porque es una anomalía, Óscar Trejo, que parecía que no hay voluntad tampoco por contar esas historias. Sí, no sé hasta qué punto yo creo que es una historia la suya, o lo que significa Trejo, que es conocida en Vallecas, en Madrid, no sé si en el resto de España, no sé si, por ejemplo, pues al otro lado del océano se conocerá mucho, pero desde luego, bueno, Óscar Trejo es el jugador no nacido en España, no me gusta la palabra extranjero, pero bueno, porque Trejo además, que podemos llamar vallecano, con más partidos en la historia del Rayo Vallecano. Es un jugador que, estando en el Toulouse, en la primera división francesa en 2017, renunció a estar en ese equipo para venir aquí al Rayo, que estaba en segunda, para jugar contra rivales de menor entidad de los que se iba a encontrar en la primera división francesa. Y sobre todo es un jugador que, siendo siempre un ejemplo en el campo, este tipo de jugador que cuando ya ves que sobrepasa los 30 años se convierte en un entrenador en el campo y que aporta mucho, mucho más que la velocidad, que a veces es más importante, ¿no? Esa estrategia, ese tener un entrenador dentro del campo antes que la velocidad o la fuerza. Trejo, siendo capitán del Rayo, se mojó por sus compañeros, se mojó por las condiciones en las que están las instalaciones del Rayo Vallecano, tanto el estadio como la ciudad deportiva. Tuvo gestos con los trabajadores de la cantera y con los trabajadores del club. Y Trejo intentó ser, así en pocas palabras, una especie de nexo de unión, que para mí, por lo que hablábamos antes, es una figura clave en el fútbol de hoy en día, ¿no? En un fútbol en el que, volviendo a lo de antes, la élite y el pueblo, vamos a decir, como que se separan, sobre todo por parte de la élite. El pueblo intenta seguir, ¿no? Intenta seguir pagando su entrada. Pero en este divorcio, en este expolio, ese papel de los futbolistas como nexo, para mí es clave. Y claro, también es un papel muy complicado. Es difícil. Yo también tengo dificultades. Yo no le pediría a ningún jugador de élite, no me siento legitimado como para pedirle a un jugador de élite que, aparte de hacer su trabajo, es verdad que tienen muy buenos sueldos, pero bueno, en ningún sitio pone, ¿no?, que tengan que ser mm, Tener ideas. líderes revolucionarios, ¿no?, por así decir. Ahora, si lo son, si se parecen, no ya revolucionarios, pero si ellos mismos se creen honestamente ese papel de nexo e intentan, como le pasó a Óscar, con buena voluntad, mediar entre una directiva y una afición, por el bien de la afición y por el bien del fútbol, ¿no? Digo la afición
porque al final también es la parte más débil. Entonces, no se nos olvide nunca que esto es un conflicto asimétrico. Entonces, el bueno y pobre de Oscar, creo que se quemó un poco. Renunció al brazalete de capitán, que esto es algo que pasa pocas veces, ¿no? Llevar el brazalete de capitán de tu equipo, creo que tiene que ser una de las cosas más bonitas para un futbolista, ¿no? Junto con levantar un título, o marcar un gol especial o jugar con la selección. Y renunció en 2023 al brazalete de capitán. Y por eso en Vallecas se dice que es, bueno, que Trejo demuestra que no todos los capitanes necesitan llevar brazalete, y ahora es justo en el momento de esta entrevista, que hace 24 horas, ¿no? que Trejo ha comunicado públicamente que abandona el Rayo. Es una sensación ambivalente, yo creo, para el rayismo, porque por un lado esto ya se venía, bueno, Trejo tiene una edad en la que esto ya se veía venir un poco, tenía que pasar, pero no ha dejado de ser también un atropello emocional, ¿no? Nunca te esperas, ¿no? que vaya a pasar. Yo creo que nadie o muy poca gente se podría esperar que ayer lunes hubiera este anuncio, pero a la vez está esta pena, pero a la vez está lo excitante que es esta primavera para el Rayo Vallecano, que está para quien no lo sepa, está en competición europea, en una posición, bueno, queda mucho en el cuadro, pero bueno, está en una posición que no es tan descabellado. Y aquí ya me voy a callar por pura cábala, ¿no? Como Ajá. dicen los argentinos, pero bueno, es una primavera bonita la que se abre. Ayer escribí algo y puse eso, que bueno, que un futuro que empieza en una primavera tan especial como esta, seguro que trae alegrías, tanto para Óscar Trejo como para el rayismo. Bueno, el Rayo Vallecano es uno de los focos de resistencia que propones en Grada Popular, un excepcional libro de la colección de Panenka. Ya tocamos casi todos los palos, pero hay uno que sigue ahí asomándose languideciente, son los medios. Seguimos siendo pesimistas con los medios, cínicos. ¿Qué papel tenemos que jugar? Yo creo que al revés, que podemos ser optimistas y estar bien orgullosos de que hay un montón de medios aquí en Barcelona. Bueno, estamos en una ciudad en la que, bueno, a nivel editorial siempre ha tenido mucha buena fama, pero creo que también a nivel de proyectos futbolísticos, proyectos editoriales que tratan el fútbol, para mí, con altura de miras, ¿no? Con madurez, ¿no? Tratando al aficionado y al lector de tú a tú, ¿no? Manteniéndole la mirada y no lo que decíamos antes, reduciendo el fútbol a una cuestión de resultados y de polémicas con el videoarbitraje y todo esto. Creo que llevamos como Panenka nació en 2011, pues yo marcaría llevamos como 3 lustros como de proyectos, o sea, de muy buena salud editorial, futbolística. Creo que también, por lo que veo en otros países, en otras lenguas, también hay bastantes proyectos que merecen la pena. Hay un montón de historias. Yo a veces pienso que están todas las historias contadas y no, siempre hay algo también en redes, ¿no? Porque no son solo los medios, también hay mucha gente, a lo mejor sin un medio detrás como tal, que hace contenido en redes, que de repente descubren historias también buenísimas. Y creo que el mundo está cínico, pero uno pone las noticias desde luego y lo que invita es a la desesperanza, por lo menos el primer bloque, pero creo que tenemos motivos para estar contentos con el nivel que hay. Está un poco, hay una tensión positiva, hay una buena competición de todos por contar buenas historias. Creo que nos estamos haciendo mejor entre todos. Además es muy digna de elogio tu congruencia, ¿no? Entre lo que dices, cómo lo dices, dónde lo dices, que a veces ahí hay unos contrasentidos a los que a veces es muy complicado escapar. Pero Ignacio, por favor, dile a la gente dónde te puede leer, dónde te puede seguir, que creo que vale mucho la pena Mm. tenerte en el mapa, ¿no?
Pues normalmente colaboro con El Salto, con el diario.es, en El País también he hecho alguna cosa y bueno, en la revista Panenka. Mis libros están editados Grado Popular con Panenka y Nosfera para Domar con Alta Marea, que es una editorial madrileña también que tiene una colección de una serie de libros sobre fútbol también súper recomendable. Y bueno, ahí estamos también y en redes, pues de repente, como decíamos ahora, pues poniendo alguna historia que se puede desarrollar más o se queda ahí. Qué par, ¿eh? Altamara y Panenka va a ser difícil igualar, ¿no? Yo estoy muy contento, la verdad, sí, sí. Amigos de ida y vuelta, hasta acá llegamos con Ignacio Pato, al que recomiendo mucho que siga, no solo para hablar del Rayo Vallecano, sino sobre esta expropiación del fútbol, como él mismo lo dice, que creo que es muy necesario en estos tiempos. Nos vemos en el siguiente episodio.